Hola mi gente de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a topar el tema de cómo transformar el formato STP para que ustedes puedan editar. Este formato he tomado como ejemplo para hacer este video. Está en formato STP. Ustedes ni bien lo tienen, les va a abrir de esta manera. Aquí en esta barra tenemos todas las piezas. Como se puede dar cuenta, todas las que tienen flecha están con problemas. Entonces lo que yo hago es venir a complementos y tiene que estar activado esta opción de Feature Words, que significa que es para el reconocimiento de operaciones para piezas importadas. Una vez que tenemos activo eso, venimos a la parte izquierda, damos clic derecho y nos aparece disolver operaciones. Vamos a romper el vínculo y aquí tenemos que esperar. Una vez que ya ha pasado el tiempo y ya me reconoció se rompió el vínculo, ya se elimina de forma automática las flechas de la parte superior. Entonces el siguiente paso es proceder a editar la pieza que necesitamos. Entonces buscamos la pieza, damos clic derecho y vamos a abrir la pieza. Y aquí sale la operación de Feature Words y colocamos que sí. Y aquí ya va a proceder a reconocer las operaciones que están realizadas de forma automática. Una vez que ha transcurrido de 3 a 4 minutos, ya tenemos nuestro árbol de operaciones al lado izquierdo. En este caso, como para el video vamos a editar solo el chaflán, venimos al chaflán número 2 y venimos a editar operación. Y en esta operación vamos a darle a un ángulo mayor, está de 45 y le vamos a colocar de 50 grados y aceptamos. Una vez que aceptamos, ya se crea el chaflán, pero también voy a eliminar el chaflán el más pronunciado para que ustedes puedan ver en el archivo STP que ya se corrige. Miren, aquí ya no tengo chaflanes en la parte exterior, entonces aquí vamos a minimizar y vamos a colocar que se actualice y miren, de forma automática ya en el formato STP ya se actualiza. Si ustedes necesitan ir haciendo de una en una y ir guardando las piezas, si les acepta en el formato original de SolidWorks. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy y espero que les sirva. Adiós.